va? Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde siempre que este programa puede usted verlo en el canal 7, donde lo está viendo ahora, y en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata y alrededores. Y después puede ver las repeticiones que el canal disponga que se hagan. También puede verlo en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y hoy quiero decirles que, respondiendo a las inquietudes de muchos de ustedes, vamos a entrevistar al doctor Jorge Santoro, un especialista en diabetes, un hombre que es reconocido por los que fueron sus pacientes y los que no fueron sus pacientes, pero que siempre oyen hablar y siempre saben que la gente dice lo que siente. Y esto es importante. Doctor Santoro, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Jorge, te voy a... Sí, por favor. Jorge, primero hay algo que me intriga. Una persona que escribió a nuestra página dijo que vos sos un especialista en diabetes mellitus. Mellitus, sí. ¿Qué es eso? Claro, porque esto viene de la época de Sócrates, creo más o menos de los griegos, y primero la llamaron diabetes, ¿no? Porque viene de la palabra diabetecorum, aproximado, es algo así en griego, que significa agua que pasa a través de, porque se creían que era un agua mala que vos habías tomado y que te sacaba todo el agua del cuerpo. Entonces a todo lo englobaban como diabetes al que orinaba mucho. Y después un médico inglés, en 1600 aproximadamente, ¿no?, se le ocurre probar el gusto de esa orina. Y ahí hace diferencia de diabetes mellitus, que viene de melaza, del latín miel, dulce, de la diabetes insípida, que es otra enfermedad endocrinológica que no tiene nada que ver con esta diabetes. La diabetes mellitus es la que se produce por la suba de azúcar, tipo 1, tipo 2, si usa insulina, si toman pastillas, y la diabetes insípida es por un trastorno de una hormona, la hormona antidiurética. Esta persona decía también que con gran esfuerzo habías hecho un equipo de trabajo para atender a los pacientes. Y que los pacientes te respondían, que venían de Lomas de Zamora, de Florencio Varela, de Quilmes, de Berazategui, de todos lados. O sea, y en el año 93, bueno, el doctor Mucci te comentaba, comenzamos con el consultorio de diabetes, que al principio tenía un paciente por día, hasta que se fue sabiendo y empezó a derivar. El equipo de trabajo llegamos a atender 7.000 pacientes que estaban todos registrados con sus historias clínicas. Y siempre fue esfuerzo, ¿no? Porque el Berazategui de antes, el Salud de antes, no te contábamos con hospital. Claro. Nuestra Sábato era nuestro hospital de familia que atendíamos, ahí se empezaban a hacer partos. Y bueno, empezamos sin nada, hasta que le da un impulso muy alto esto, la creación del Prodiaba por el doctor Mucci cuando fue secretario de Ministro de Salud. Ministro de Salud, Sí, perdón, no sí. secretario. Y ahí empieza a crecer porque ya le podíamos ofrecer, además de la atención, insulina, medicamentos, tirita, y ahí empezó a crecer y bueno, por suerte llegamos, te digo, a tener 7.000 pacientes. Y era todo esfuerzo, el equipo de salud, llegamos a ver una nutricionista, Lesica, que todavía está, los profesores de educación física, Daniel y Roxana, una enfermera que era también la administrativa que le daba el turno, que la enviamos con esfuerzo del equipo a que haga también especialidad en la Sociedad Argentina de Diabetes. Salió, no era medalla de oro, pues no se daba, pero salió primera en el curso, una chica de Berazategui, una excelente enfermera, una psicóloga, la licenciada Domínguez, y los tratábamos en equipo el paciente. Entonces el paciente no era solo que le atendíamos la glucemia, lo atendíamos como persona a través de la psicóloga si necesitaba, muchos necesitaban apoyo, la nutricionista, y lo que le empezó a dar mucha fama a esto fue las charlas, los cursos que dábamos. Se daban todos los meses un curso que duraba 2 o 3 días, porque yo te puedo dar una clase magistral, pero vos en una charla vas a retener 7 más menos 2 conceptos. O sea,
si vos a mí me hablas de computación, que yo te entiendo muy poco, más de 7 cosas, o ya por mi edad te entenderé 5. Entonces, eran charlas que eran 3, 4 Yo entenderé días. una, entonces. Claro, o sea, vamos. Entonces, no sirve nada dar en un solo día una tremenda charla de la diabetes, dieta, actividad física, porque bueno, lo va a retener. Y ese paciente lo tiene que hacer, entonces, bueno, ahí mismo a los que empezábamos a insulina les mostrábamos cómo se cargaban las jeringas en aquella época, venía la psicóloga y trataba personal en forma colectiva y después en forma personal a los pacientes. Con los profes hacíamos las famosas caminatas, o después una vez por año había una gran caminata que se hacía desde la calle 14, se llegaba hasta la plaza, volvíamos, en la plaza había actividad física con la gente de recreación de la municipalidad. En una que fue muy divertida, hicimos un cuerpo humano en la plaza, digamos, vos entrabas por la boca de Homero Simpson, ¿no? Porque ese era nuestro antipersonal, ¿no? Que comía las hamburguesas, la cerveza, no caminaba. Entonces vos entrabas por la boca de Homero Simpson, que se había hecho Homero Simpson, gente que lo pintó, todo es perfecto, vos entrabas por la boca, pasabas por el estómago, llegabas al páncreas, entonces en el páncreas se simulaba, había personas con una cajita que venían con su glucosa y otras que eran los que eran la insulina. Eso después iba al hígado, se metabolizaba para que la gente entendiera cómo era el paso de la comida. Y después llegábamos a la parte que estaba la gente de recreación con un corazón que era un semicírculo muy grande de colores, una tela, y la iban agitando de diferentes formas, hacían actividades. Se les medía el azúcar antes y después para demostrarle por qué los mandamos a caminar, o sea, porque les bajaba el azúcar, porque estaban contentos, movían los músculos, y la gente lo entendía y no seguía, o sea, había mucha aceptación, era todo gratuito, había premios, después siempre los laboratorios nos regalaban desde bicicleta, llegamos a regalar viajes, bueno, se juntaba la gente, cuando digo, se iban conforme, contentos, llegábamos a traer una murga para que la gente estuviera más feliz y viera que, bueno, cuando uno está contento hasta se puede comer algo que no te va a afectar. Importante. Hasta llegamos a hacer un curso, nunca se cobró horas extra en todo lo que yo te hablo, todo lo hacíamos de corazón y a pulmón. Hacíamos cursos, creo que eran los sábados a la mañana, en la Sábato, cuando estaba la cocina con las cocineras, entonces venía, y me faltó en esa época también estaba la nutricionista Fernández, que era la nutricionista del hospital. Le dábamos todo el porqué de lo que tenían y no lo que no tenían que comer, y después la nutricionista le explicábamos, se hacía la precocina ahí, si había que mezclar algo, iban las mujeres con las nutricionistas, la psicóloga, mi señora también estaba incorporada en eso, iban a la cocina con las cocineras en la Sábato, cocinaban, volvíamos, seguíamos charlando y después comían lo que habían cocinado. Y veían que era cosa rica, que la verdura no mata a nadie, que se comía carne y cuánto había de arroz, de hidrato que se podía comer. Y eso es la otra parte, o sea, yo te decía, nosotros no retenemos más de 7 más o menos 2 cosas, pero si vos ya actuás en algo, vos ya te lo llevás incorporado. Claro. Y ya lo transmitís y bueno, fue creciendo, fueron casi 20 años que trabajamos en equipo y con muy buenos resultados. Mesina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visítanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y postventa del mercado. Conocenos, ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos.
Busca, mirá y encontrá el producto para tu necesidad. Messina Hermanos. No solo creció la expectativa de la gente, sino que crecieron muchos de los chicos a los que atendiste en esa época. Chicos que ahora recuerdan, chicos que son hombres, y que ahora recuerdan cuando los llevaban a la pileta de natación de Club 12 de Octubre. El 12 de octubre, o sea, eso era un esfuerzo personal. Íbamos con ese primer caminito lo habían hecho Roxana y Daniel Maldonado, que eran los profesores que llevaban a los chicos asmáticos a nadar los domingos a la mañana al Club 12 de Octubre, que nos prestaba las instalaciones porque el deportivo todavía no la había techado y no estaba climatizado. Con el compromiso, bueno, nosotros llevábamos los chicos diabéticos, hablo de chicos que se atendían en el Hospital de Niños Gutiérrez, pero también nos tenían como referencia a nosotros porque le entregábamos la insulina y las tiritas. No era que yo los atendía porque yo era clínico, que en las urgencias se venían a atender ahí a la sala. Los llevamos hasta allá en caravana con coche de Daniel, el mío, de algún otro padre. Terminábamos, había que limpiar el vestuario y entregarlo como nos dieron y veníamos. O sea, veníamos a las 1, 2 de la tarde, todo con gusto, porque vos veías que ese chico y ese padre que le dan un diagnóstico de diabetes y que siempre hablamos, vos ponete en lugar de papá de un chico diabético y mi hijo tiene diabetes, y viene el vecino, uy, viste don Juan lo que le pasó, doña María. Entonces ese padre lo veía a su nene que nadaba, aprendía a nadar, como no había ningún problema, le bajaba también la carga tensional y a los chicos le hacía re bien. Por ejemplo, otro dato, pacientes embarazadas que nos derivaban de los centros o que venían muchas de Varela o algunas de Quilmes, pacientes con problemas visuales y pacientes amputados siempre se atendieron sin turno. Nunca se dio un turno a ninguno de estos pacientes. Venían en el día porque yo decía, un paciente con problemas visuales o que está amputado necesita que lo alcance otro paciente o le agarró un día de lluvia, se pierde el turno. Claro. Entonces, eso era así. O sea, pero bueno, ya digo, fueron muchísimos años de cosas importantes que hicimos el equipo de salud, ¿no? O sea, fueron 7.000 pacientes y que incluso, por ejemplo, era todo, nosotros no podíamos cobrar nada, nosotros no podíamos cobrar porque estábamos en atención, bueno, pero en aquella época yo hacía una rifa, que era, no sé, valor de hoy podrían ser 10 pesos, nunca... y eso siempre se hablaba con algún almacén que después, bueno, quedó. Y todas nuestras historias clínicas estaban en un sobre. Y todas teníamos papel, teníamos fibrones para dar las charlas. Imagínate que todo eso lo compraban con el... Compraba donde van los ficheros. Mi señora es contadora, bueno, en la oficina de ella, cuando ya el fichero no servía más, venía a parar al centro de diabetes, lo mandaba a soldar con la gente del fondo, del fondo de la Sábato, que era la gente que estaba de maestranza, mantenimiento, o estaban en el subsuelo, mantenimiento. Ellos lo pintaban, lo acomodábamos y usábamos ese fichero. Siempre fue todo a pulmón. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? Si te convocaran ahora para que transmitieras tu experiencia a gente joven que a lo mejor está tratando de hacer algo así, ¿lo estarías dispuesto a hacer? Sí, porque siempre me gustó organizar, trabajar, pues ya te digo, en esa época yo te estoy hablando, eran 100 pacientes por semana, yo atendía de lunes a viernes, 20 pacientes con turno, más lo que yo te digo que venían sin turno, o a veces debutaba un paciente con insulina y bueno, venías hasta que él no salía canchero en manejar las tiritas y todo, venía todos los días, pues se sumaba a esos 20. Siempre me gustó, o sea, me faltó, o sea, en mi carrera médica llegar a terminar docente, ¿no? O sea, fui docente al principio en el San Martín de la Plata, en el pabellón D'Amelio, mientras estuve en el San Martín y después, bueno,
no me daba el tiempo, me gustó, Claro. se ve que no me gustó siempre el deporte, y bueno, no me dio el tiempo, y bueno, antes no teníamos acá el hospital, pero bueno, acercar a la gente joven, que ahora por suerte son muchos. O sea, durante muchos años fui el único así diabetólogo que atendía esto, y ahora por suerte, bueno, hay en el hospital uno o dos colegas, en las sábados son dos colegas, médicos particulares que atienden, o sea, fue creciendo. ¿Qué porcentaje de la gente está afectada normalmente por diabetes? Porque me alarmó el otro día ver una nota que decía que gran parte de ellos ni siquiera saben que tienen diabetes. Actualmente es la última vez que supimos, el último censo que hizo la doctora Marta Celeday, que ella lo está siguiendo, el estudio en Santa Fe, el 11%. Cuando yo comencé con la O sea, diabetes... como 5 millones de diabéticos en el país. Sí, somos... 40 y pico de... Exacto, sí, 5 millones, de los cuales el 90% son tipo 2 de pastilla y el 1%, el 10% son insulino dependiente o insulino requeriente. La pastilla ha dado un gran avance, ¿no? No, cada vez hay pastillas, digamos, más modernas, pero la insulina también, las insulinas son mucho mejores. O sea, cuando yo empecé, la insulina, la única que había era la de vaca, que, bueno, ahora se cumplieron el año pasado, que hicimos una nota, 100 años del descubrimiento de diabetes, cuando empezaron, la pusieron en un morterito al páncreas de la vaca, la machacaron, le ponían un poquito de alcohol, sacaban el líquido y ahí salía la insulina que no estaba regulada en unidades, nada. Cuando yo empecé no te digo que era así, pero era más o menos parecida. Por suerte, después aparece la insulina porcina del cerdo, que se parece más a la nuestra, es mucho más parecida a la nuestra, entonces ya daba menos problemas, porque lo que daba eran problemas de alergia, que a los varones y a las mujeres por ahí se te hinchaba la grasa del brazo o se atrofiaba la piel y te quedaba como un hueco. Con las insulinas ya de cerdo eso empezó a pasar menos, y después a la insulina de cerdo las purificaron, que se llamaban MC, monocomponente, que ya tenían casi solo insulina. Porque antes, ya te digo, te estoy hablando del 80, ¿no? Eran insulinas que parecían que venían todavía del morterito con un montón de otras hormonas que trae el páncreas. Hormonas para digerir la comida, tenían glucagón, otros polipéptidos pancreáticos, un montón de cosas que ahora, después ya de esa insulina monocomponente, pasamos ya cerca a este siglo a las insulinas humanas. Sí, vos me estás hablando del 80 como si fuera hace 1000 años atrás. Y bueno, pero fíjate que en 40 años cómo ha avanzado, ¿no? Cómo ha avanzado, es una cosa maravillosa. Yo le contaba al otro papá, el otro día a un papá que debuta el nene con diabetes, vinieron ellos, lo atiende otro colega, pero un colega pediátrico, especialista en diabetes, pero vinieron ellos a charlar. Entonces yo le contaba, bueno, que al principio, cuando yo me recibí, lo único que había para medir cómo andabas vos de la glucemia era el reactivo de Feeling, lo preparaban los farmacéuticos, unas gotitas, vos juntabas orina, ellos te daban un papelito con unos colores, tirabas unas gotitas en esa orina y según el color sabían cuánta cantidad de azúcar tenías en la orina. Y de acuerdo a eso los corregían. Pero ¿qué pasaba? Vos por ahí a la noche ese nene había comido mucho, entonces pasó ese límite que tenemos de los 180 a 200 de azúcar y entonces ya se empieza a escapar por el riñón, se le quedó en la orina. Si ese nene en toda la noche no se levantó a hacer pis, a la mañana tenía todo el azúcar que le había sobrado. Claro. Pero como a él le dan insulina, por ahí la insulina en la sangre le bajó durante toda esa noche. Y por ahí a la mañana tenía 90, 110. Pero los papás, como habían visto que tenía 4 cruces en la orina, le daban más insulina de rápida. El nene, hipoglucemia, terminaron internados. Después empieza una época que para nosotros era llegar a la luna, aparecen unas tiritas que, bueno, después vino la glucosinta, que era algo parecido, pero siempre en la orina. Pero aparecen unas tiritas que del laboratorio Behringer, que vos te pinchabas el dedo, ponías una gotita, esperabas un minuto
y se secaba con algodón y esperabas otro minuto. Y la otra, que era de otro laboratorio, que ahora no me acuerdo el nombre, la ponías bajo la canilla, le sacabas la sangre y esperabas 2 minutos. Al pasado ese tiempo venía el frasquito también con los colores y nos daba más o menos de cómo estabas en la sangre, que ya era diferente, porque ya te decían 80, 40, 80, 80, 120, 120, 180, entonces con eso los podíamos corregir menor. Y ahí empieza a bajar asombrosamente la cantidad de veces que se internaba un paciente diabético. Antes el paciente diabético como que estaba ciego prácticamente de cuánto era su glucosa, su glucemia, su azúcar en sangre, se inyectaba la insulina y no sabía si subía, bajaba y terminaba el internado, no te miento, 3, 4, 5, 6 veces por año, generalmente porque la tenía muy alta, se agarraba una gripe o poco porque le bajaba. Ahí con ese momento, con esas tiritas, que después nos agarra creo que en el 89, que era carísimo, le decíamos, era una tirita muy finita y a los padres le enseñamos a cortarla en 4 para que le puedan controlar mejor a los chicos, ¿no? Siempre al joven es al que más le estábamos encima. Y después de eso, como a los 10 años, ya sería 85, ya llegando a los 90, empiezan a aparecer los primeros reflectómetros, claro, los primeros aparatitos que ahí ya le cambian la vida. Y actualmente si un paciente diabético que está bien controlado, que hizo algo de educación, que el médico le explicó, si se interna es por culpa de él porque hizo algún lío, porque no tenés un laboratorio en tu casa. Se nos fue el programa, bueno, pero lo que quiero... Muy lindo recuerdo, fue para mí. Sí, es bárbaro, pero para la gente es valioso, Jorge. Yo quiero terminar con un mensaje de cierto, entre comillas, de optimismo. Sí. La diabetes se puede controlar. Y eso es muy importante. Es muy importante mantener la glucemia lo más cerca de lo normal. Y un profesor mío nos dijo una vez, ustedes, bueno, de acá salen diabetólogos, pero realmente el título tendría que ser habitólogo. O sea, yo tengo que tratar de a ese paciente hacerle cambiar los hábitos. Y no fijarme nada más la glucemia, cuando él viene, tiene 180, toma una de más, como no. O sea, yo le tengo que hacer cambiar un poquito los hábitos y explicarle, mediante esta educación que uno a veces da en los cursos, el porqué, ¿no? de su diabetes, su presión, su colesterol, dejar de fumar, que eso es fundamental en una época que, bueno, ahora ya no. Yo le decía al paciente, si usted fuma, no venga más, porque está perdiendo el tiempo usted y me hace perder el tiempo a mí, porque el cigarrillo te aumenta 40 veces lo que te puede lastimar la diabetes, el cigarrillo te lo aumenta 40 veces más. Entonces hay que tratar de explicárselo para que dejen de fumar y bueno, tratar de hacerle cambiar los hábitos. En los chicos jóvenes es muy importante a veces que vengan con la novia o el novio porque les ayuda mucho, lo controla la pareja, y bueno, o que vengan con los padres, los hermanitos, porque todos tienen que cambiar el hábito de vida en la familia. Jorge Santoro, un ser humano, un médico, un ser humano que es médico. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces.